La historia de Cuba a partir de 1981 está marcada por una serie de cambios trascendentales que no solo transformaron la estructura política del país, sino que también afectaron profundamente la vida de millones de cubanos. Este periodo estuvo marcado por la caída del campo socialista, la disolución de la Unión Soviética y la profunda crisis económica que surgió a raíz de estos eventos. Durante las primeras décadas después de 1959, Cuba se mantuvo como un aliado estratégico de la Unión Soviética, recibiendo apoyo económico, militar y político. La isla dependía en gran medida del comercio con los países del bloque socialista, en particular con la URSS. Sin embargo, la década de 1980 comenzó con un panorama ya incierto. Aunque la Guerra Fría continuaba, los vientos del cambio se sentían en toda Europa del Este, y la URSS ya comenzaba a mostrar signos de debilidad interna. En 1981, Cuba seguía siendo un país marcado por las reformas de Fidel Castro. El gobierno cubano intentaba mantener su modelo socialista a pesar de las tensiones internas y las dificultades económicas. Sin embargo, ya se empezaban a observar problemas como la escasez de bienes básicos, la falta de inversión extranjera y una creciente insatisfacción en algunos sectores de la población, que veían cómo la promesa de una sociedad igualitaria comenzaba a verse empañada por la realidad de la escasez. A finales de la década de 1980, la situación internacional se volvió aún más compleja. En 1989, el bloque socialista de Europa del Este se desintegraba. En 1990, la caída del muro de Berlín simbolizó la implosión de un sistema que había sido clave para la supervivencia del modelo cubano. La disolución de la Unión Soviética en 1991 fue un golpe devastador para Cuba, ya que significó el fin de su principal fuente de apoyo económico y político. El impacto de la caída de la URSS se sintió inmediatamente en Cuba. En los primeros años de la década de 1990, la economía cubana entró en una crisis profunda. La isla perdió su principal mercado para el azúcar, el petróleo y otros productos, y las importaciones se redujeron drásticamente. El gobierno cubano se vio obligado a tomar decisiones difíciles para intentar paliar los efectos de la crisis. A partir de 1990, el país enfrentó una situación de escasez extrema. Las colas para conseguir alimentos básicos como pan, arroz y aceite eran comunes, y la electricidad se racionaba. A nivel social, el periodo especial trajo consigo una profunda transformación en la vida diaria de los cubanos. La vida se volvió más difícil, y muchas familias se vieron obligadas a recurrir a medidas de supervivencia como el trueque o la siembra de sus propios alimentos. Las dificultades económicas afectaron también a la sanidad, la educación y el transporte público. Sin embargo, a pesar de las penurias, el régimen se mantuvo firme en su control sobre el país, priorizando la estabilidad política por encima de la situación económica. Durante este periodo, también se dieron algunas reformas, aunque limitadas. En 1993, el gobierno autorizó la creación de pequeñas empresas privadas, lo que permitió que algunos sectores de la economía comenzaran a recibir algo de oxígeno. No obstante, estas reformas fueron insuficientes para mitigar la grave crisis económica que sufría el país. A medida que la situación empeoraba, muchos cubanos comenzaron a emigrar en busca de un futuro mejor, y algunos optaron por salir por mar, arriesgándose a viajes peligrosos hacia los Estados Unidos. El gobierno cubano también empezó a recibir apoyo limitado de países como Venezuela, que bajo el liderazgo de Hugo Chávez, se convirtió en uno de los principales aliados de Cuba en América Latina. Sin embargo, estos apoyos no fueron suficientes para resolver la crisis. La Revolución cubana había sobrevivido a la caída del bloque socialista, pero la lucha por la supervivencia económica continuaba. El periodo especial no solo fue un desafío económico, sino que también estuvo marcado por una creciente presión interna. A medida que la frustración crecía, muchos cubanos empezaron a cuestionar el modelo socialista cubano y a buscar formas de escapar. Las dificultades diarias, como la escasez de alimentos y la falta de productos básicos, llevaron a un sentimiento de desesperanza para muchos. Este periodo culminó con el liderazgo de Raúl Castro. En 2006, Fidel Castro, debido a problemas de salud, delegó el poder a su hermano Raúl. Raúl había sido una figura central en la política cubana desde los primeros días de la revolución, y su ascenso al poder marcó el fin de una era. Aunque Fidel seguía siendo una figura simbólica, fue Raúl
quien asumió la responsabilidad de enfrentar los retos del siglo XXI. En 2008, Raúl Castro asumió oficialmente la presidencia de Cuba. Desde entonces, implementó algunas reformas económicas de carácter limitado. La agricultura, el sector privado y la gestión de la economía comenzaron a ser objeto de cambios, buscando flexibilizar algunos de los controles estatales más estrictos. Raúl también inició un proceso de apertura diplomática, buscando establecer relaciones con países que antes eran enemigos de la revolución, como Estados Unidos.